a la 10ª entrega de La Ruta del Empleo Público, podcast de la Dirección General de Servicio Civil, producción que llevamos hasta ustedes a lo largo de 2024 en 13 entregas, con el propósito de explicar los alcances de la Ley Marco de Empleo Público, su reglamento, así como la normativa conexa y los servicios que en torno a este tema están a disposición de todos y todas ustedes. Mi nombre es Ruth Piedra, periodista de la Dirección General de Servicio Civil. Hoy trataremos un tema álgido en la administración de los recursos humanos, el cese del empleo. Un tema que tiene muchos tabúes y prejuicios. Nos acompaña en esta ocasión la licenciada Andrea Granados Soto, abogada del área de gestión de recursos humanos de la Dirección General de Servicio Civil. Bienvenida, Andrea, gracias por acompañarnos. Buenas, gracias Ruth por tomarme en cuenta para este episodio. Saludos a todos y todas quienes nos escucharon. Comencemos entonces, Andrea. ¿En qué condiciones se aplica el cese del empleo dentro del régimen de servicio civil, tanto a nivel individual como colectivo? Bueno, es importante primero, introductoriamente, ¿verdad?, decir que los funcionarios públicos siempre han gozado, por así decirlo, de un principio de estabilidad, ¿verdad?, en el sentido de que la mayor diferencia que hay en cuanto al derecho laboral privado, por así decirlo, es que en el Estado no es aplicable el despido con responsabilidad patronal, lo que llamamos simplemente, lo que es conocido por la gente como, bueno, a partir de este momento prescindimos de sus servicios, ¿verdad? Que si bien la reforma a la ley procesal laboral introdujo un poco más de condiciones para esto, siempre los patronos privados han tenido la potestad de que en el momento que ya no requieran los servicios de un trabajador pueden proceder con su cese, con su despido. En el caso de los funcionarios públicos, este principio de estabilidad protege a los funcionarios públicos. Hay pues mucho detrás de esto, que es justamente pues que el Estado como ficción jurídica necesita este tipo de estabilidad por las curvas de aprendizaje, para que sea pues atractivo el hecho de trabajar en el gobierno, etcétera, ¿verdad? Entonces esa es básicamente una de las mayores diferencias. ¿Cuándo procede el cese? Pues el cese va a ser sin responsabilidad patronal cuando se incurra en alguna de las sanciones o de las situaciones que la ley nos indica. Uno de los mayores cambios que se dio, por así decirlo, con la Ley Marco de Empleo Público, su promulgación, fue que se establecieron cuáles fueron las causas, ¿verdad? En su artículo 20 lo determina y son, para enumerarlas, la renuncia a la condición de la persona servidora pública, o sea, la persona puede renunciar, entonces claramente ahí se estaría dando un cese de la relación, la jubilación, una sanción disciplinaria de despido que tenga carácter firme, con carácter firme nos referimos que ya haya terminado su fase recursiva, y cuando la sanción principal o accesoria de una inhabilitación para el ejercicio de la función pública tenga carácter firme, aquí estamos hablando de delitos políticos, por ejemplo, o algún tipo de situación penal que conlleve la inhabilitación del funcionario. Pero también establece que en casos de excepciones muy calificadas, la reducción forzosa de servicios o de labores por falta de fondos. Aquí ya entramos como en temas presupuestarios, ¿verdad? Hay todo un procedimiento detrás y tiene que estar justificado, o la justificación técnica tiene que ser una eficiencia, una reorganización que esto vaya a traer pues un beneficio mayor al fin público. Entonces, cuando pasan estas reducciones forzosas, dado pues la situación que esto va a dar, sí tiene que haber una rigurosa justificación, y a la persona se le tienen que pagar las prestaciones y eventualmente una indemnización que depende de cada caso, pues así se va estableciendo. Sí, claro, tiene que hacerse todo un análisis en este caso. Correcto, correcto. Ok, vamos a ir centrándonos un poco en lo que son sanciones
Lo acabas de decir, la diferencia entre el sector, entre la ley que aplica a los funcionarios desde lo privado versus las personas que prestan servicios a la función pública son diferentes. Y por supuesto, el debido proceso hace que muchas veces ese procedimiento sea un poco lento y la gente pues se queja muchas veces de eso. Pero entonces, en este abanico de cosas, ¿en qué momento una persona podría ser sujeta de una gestión de despido? Y especialmente debido a los cambios en la ley de empleo público, ¿cuáles serían esos principales cambios aplicados en dicha ley y en la cual la Dirección General ha tenido en el pasado una participación importante? En cuanto, para contestarte de atrás para adelante, por ejemplo, en cuanto al procedimiento, sí hubo un cambio importante. En el pasado, la Dirección General era la responsable o le correspondía, sí establecido en el estatuto, tramitar estas gestiones de despido. Entonces, ¿cuál era el trámite? El funcionario cometió una falta de las que estaban establecidas, ahorita vamos a hablar de eso, de básicamente los cuerpos normativos donde se establecen. Entonces, el jerarca hacía una solicitud, por así decirlo, de que, bueno, quiero despedir al trabajador, aquí están las causas que se dieron, tiene que hacer como una relación de hechos, ¿verdad? Como contando la historia de qué fue lo que sucedió, las pruebas aportadas, etcétera. Cada una de las asesorías jurídicas de las instituciones del régimen tenían una persona o varias personas, claramente, que se encargaban de llevar este procedimiento, pero quien lo instruía, así se llamaba el procedimiento, la instrucción del proceso de despido, era la asesoría jurídica de la Dirección General de Servicio Civil. Entonces, ingresaban, era un procedimiento, estaba establecido, los plazos, etcétera, y a los abogados de la Dirección General nos correspondía hacer el traslado de cargos, teníamos que evacuar la prueba, y hacer como todo el procedimiento. Una vez que esto se finalizaba, que había un plazo determinado, esto se elevaba al Tribunal de Servicio Civil para que ellos lo fallaran. Entonces tenían que tomar la decisión de si se aplicaba el despido, no se aplicaba el despido, se aplicaba otra sanción, lo que consideraban pertinente, de acuerdo con el expediente que nosotros en asesoría jurídica instruíamos. Esto ya no se da de esta forma. Lo que más se criticó en cuanto a ese procedimiento era que los jueces del Tribunal de Servicio Civil no tenían como contacto directo con la prueba. O sea, quienes teníamos contacto directo con la prueba en cuanto a los testigos, etcétera, éramos los abogados de la asesoría jurídica. Porque, por ejemplo, llegaba una situación de un funcionario de aduanas, por poner un ejemplo, ¿verdad? De un funcionario de aduanas que había trasegado mercancía, algo por el estilo. Entonces, pues el Ministerio de Hacienda nos pasaba toda la prueba, hacía su lista de testigos y nosotros recibíamos estos testigos, hacíamos las actas y todo el interrogatorio que se daba, tanto del abogado de la defensa como del abogado del ministerio, que era el que estaba usando, por así decirlo. Entonces, todo este intercambio, quien lo recibía o quienes estábamos ahí éramos los abogados de la asesoría jurídica, pero no nos tocaba a nosotros emitir el fallo. Entonces se perdía esa intermediación, ¿verdad? Entonces, pues al final las personas del Tribunal de Servicio Civil tenían que fallar este caso con lo que estaba en el acta, que, bueno, era la transcripción literal de lo que se daba ahí. Sin embargo, no siempre se criticó que no era lo mismo, ¿verdad? Que estas personas a quien le toca fallar sea el que vea al testigo, que escucha al testigo, el tono que utiliza, las preguntas que se hacen, en qué línea va, etcétera. Esto cambia con la Ley Marco de Empleo Público porque ahora todo el procedimiento, que es un procedimiento muy similar, al final esto es una base del procedimiento administrativo de la Ley General, se da al interno de cada institución. Entonces, básicamente, pues las asesorías jurídicas o en quien se delegue va a tener este intercambio. Y el tribunal entonces va a conocer en alzada lo que se determine. ¿Cuáles son las causas?
Pues las causas están en los reglamentos autónomos, usualmente de cada institución. Los reglamentos autónomos básicamente siempre, en la mayoría de los casos, se basaron en el reglamento del Estatuto de Servicio Civil, que a su vez tiene una conexión directa con el Código de Trabajo. Entonces hay de muchos tipos y determinan como cuál va a ser la sanción correspondiente, depende de lo que suceda, ¿verdad? Recordemos que en términos disciplinarios usualmente se determina por una escala. Entonces hablamos de una amonestación verbal, una amonestación por escrito con copia del expediente, una suspensión en el caso que proceda o un despido. Pues claramente a una persona no se le va a hacer una amonestación verbal si de repente un trasiego de mercancía o algo por el estilo, como el que te estaba diciendo del caso del Ministerio de Hacienda, o un tema de acoso comprobado, o una situación de ausencias, ¿verdad? Obviamente no es como que se tiene que respetar esta pirámide, por así decirlo, sino que existe porque la sanción siempre hay un principio de proporcionalidad que tiene que ir de la mano con la falta que se cometió. Entonces, el reglamento y el Estatuto de Servicio Civil establecen una serie de causales y los reglamentos autónomos, que es como la normativa interna de cada institución, que suele tener mucha base en esto, y en el Código de Trabajo, suelen determinar cuáles son las causales, pero básicamente tienen que ver con esto. Cada caso tiene que verse en concreto. Esto es muy importante, que entonces a la hora de solicitar un despido o querer tramitar un despido, el jerarca tiene que encuadrarlo, ¿verdad? Entonces decir, bueno, estamos hablando de una semana de ausencias, esto no es una amonestación verbal, ¿verdad? Entonces claramente va enfocado en esta parte y hay que decir cuál fue la normativa que se violó o que se irrespetó. Entonces, bueno, la persona se ausentó de su trabajo, hay abandono, entonces lo que corresponde es esto. Y a partir de ahí, pues empieza con el procedimiento. ¿Existe alguna otra normativa adicional que cubra? O sea, vamos a ver, te pongo un ejemplo también, la ley de enriquecimiento ilícito. O sea, en este tipo de estudios, de análisis o una posible gestión de despido puede ser tramitada por cada, digamos, asesoría jurídica, o ya tiene que ir a otra instancia, no sé si va a lo penal. Puede determinarse. Hay muchos casos, por ejemplo, que nosotros vimos gestiones de despido que a su vez tenían una causa abierta en la fiscalía. Lastimosamente, el caso que se veía más con respecto a este ejemplo que estás indicando es el caso, por ejemplo, de acoso sexual o de incluso abuso, ¿verdad? En muchos casos lo vimos y recibíamos personas que, por ejemplo, estaban descontando prisión preventiva o tenían que llegar esposadas porque ya se encontraban en custodia de las autoridades judiciales. Entonces sí, muchas veces lo que el jerarca hace es porque a veces las víctimas o las personas que fueron, las que les afectó este delito, primero denuncian el delito, ¿verdad? Ante la instancia judicial, y a partir de que la persona o está en prisión preventiva o algo, es que el jerarca se entera, por así decirlo, y empieza la sanción administrativa. Son dos cosas diferentes. No es que una excluya a la otra. La administrativa suele ser accesoria. Entonces, bueno, ya hay reiterada jurisprudencia también, por ejemplo, de que esto no es que la persona tiene dos sanciones por una misma causa, ¿verdad? Una cosa es la sede administrativa y otra cosa es la sede penal. Entonces, una persona puede ser acusada en sede penal y esto no la exime de, por ejemplo, la responsabilidad que va a tener eventualmente en la sede administrativa, como puede ser un despido, que sí tuvimos mucho el caso de personas que fueron condenadas en sede penal, y entonces se tramita en sede administrativa, ya sea por abandono de trabajo, que puede ser el caso de una persona que está en prisión preventiva, no puede trabajar, o por ejemplo, de pérdida de confianza o algo por el estilo, de que claramente el patrono no puede tener a una persona que ha sido condenada. Eso en ese caso específico. También puede ser el ejemplo que vos decías de la ley de enriquecimiento ilícito en la función pública,
o cuando comete algún tipo de delito. Ya estamos hablando de delitos ya del funcionario público, cohecho, prevaricato, cosas de este tipo, que si bien tienen su sanción penal, van a tener su sanción administrativa también. Por supuesto. Digamos que los dictámenes o las sentencias que establece el Tribunal de Servicio Civil son apelables. No se pueden llevar, ya esto cierra la sede administrativa, por así decirlo. La persona puede ir a un contencioso, claramente toda persona puede llevarlo a un contencioso, llevarlo a un laboral. O sea, ya es en sede judicial donde esto se podría determinar. En los casos de los jerarcas o puestos de confianza, ¿cuál es la normativa que les aplica? Bueno, en el caso de los jerarcas, desde el momento que los nombran, que esta decisión recae absolutamente en el presidente de la República, él dispone de los puestos de sus ministros en el momento que lo considere. Hemos visto el caso, bueno, y en este gobierno muchísimo más, ¿verdad? Porque vemos como que es algo muy frecuente la destitución o la renuncia. El jerarca determina si destituye a su ministro. A veces el mismo presidente lo ha dicho, les da la oportunidad de renunciar, tal vez para que no se vea tan feo. Eso es completamente personal del presidente, él determina, pero los puestos de confianza funcionan así. La persona sabe que su puesto está a disposición y usualmente lo que le solicitan es que o ponga la renuncia o simplemente se le destituye. Por eso se llaman de confianza. Claro. Finalmente, con todo este panorama, creo que deberíamos entonces hablar del estereotipo que tiene la gente, o inclusive mucho de la empresa privada, de que en el Estado no se puede despedir a nadie, ¿verdad? Entonces, creo que por todo lo que mencionas, pues se rompe el mito, ¿verdad? Pero sí me gustaría tener una opinión o un criterio sobre este tema, Andrea. Claro, o sea, sí entiendo de dónde viene como el estereotipo, ¿verdad? Es que en el Estado no pueden despedir a nadie. Se puede despedir a las personas, de hecho creo que las estadísticas ahí están, probablemente las tengamos en la dirección, ¿verdad? De cuántos despidos tramitábamos anualmente. Sí se hace mucho, sin embargo, aquí hablamos de que hay un debido proceso que hay que respetar, que incluso en sector privado, cuando se requiere hacer un despido sin responsabilidad patronal, este procedimiento se tiene que respetar. Hay muchos principios que a la persona hay que darle, su derecho de defensa, etcétera, que en el Estado, pues, los plazos a veces son mucho más amplios. Por supuesto que sí, sin embargo, hay un principio de legalidad al que tenemos que apegarnos, para bien y para mal. Yo creo que lo que más hace diferencia o hace contraste o lo que le hace ruido a la gente es que sí, que no puedan despedir a una persona simplemente por el hecho de querer despedirla, como si lo hacen en el sector privado. Sin embargo, sí hay un poco de culpa en el sistema en ese sentido. ¿Cómo? Las evaluaciones del desempeño, toda la estructura de evaluación del funcionario está establecida para que sirva de base en cuanto a lo que es el desempeño, y esto es algo que usualmente no aplican. Cuesta mucho que una jefatura quiera comerse la bronca, vamos a utilizar el término popular, de calificar mal el desempeño de un funcionario, porque usualmente les da pereza lo que esto trae, ¿verdad? Entonces, o que tienen que empezar un proceso, porque esto sí se puede elevar al jerarca. Entonces, los tiempos son complicados y es muy probable que esta persona vaya a seguir trabajando dentro de un área, ¿verdad? Más cuando son áreas pequeñas o que por organigrama están como muy determinadas. Entonces, pues esto son las camisas de fuerza que tal vez impiden a las jefaturas poder hacer un manejo como más fluido de la evaluación de los funcionarios. Y entonces, todo el tiempo que yo instruí gestiones de despido, no sé, que pude haber visto 150, tal vez nunca vi una sola que fuera
por un desempeño deficiente, nunca, porque cuesta, ¿verdad? O sea, digamos que tiene que ser como una jefatura que esto sea algo que verdaderamente quiera hacer y esté dispuesto a asumir todo lo retador que una cosa así implica, claro, ¿verdad? Nunca lo vi, pero bueno, yo creo que hay paradigmas diferentes, ya está cambiando mucho como el ingreso de la gente que entra, ya el concepto que se tenía en cuanto a jefaturas, a subordinación, a jerarquías, yo siento que está cambiando y creo también el hecho como de que ahora los subalternos puedan calificar a su jefatura también en cuanto a ciertos aspectos, o sea, esta doble vía y todo lo demás, yo creo que eventualmente va a poder abrir las puertas de que esto eventualmente sea, que la evaluación de desempeño sea verdaderamente lo que se soñó que fuera, ¿verdad? Y que se cumpla para los efectos que sean, pero veremos. Sí, creo claro, que básicamente es el contraste más grande. Sí, claro, en este caso también, digamos, la gestión del desempeño no debe ser tampoco una situación amenazante, ¿verdad? Tiene que ser, la idea es que sea propositiva, pero que también permita de poder sacar conclusiones más certeras, ¿verdad? Sobre el trabajo de los funcionarios y funcionarias públicas. Bueno, cerraríamos entonces acá para recapitular con la Ley Marco de Empleo Público. La función en el proceso de gestión de despido de la Dirección General de Servicio Civil ya no es aplicable, pero sí desde cada una de las, digamos, asesorías jurídicas de cada uno de los ministerios. El procedimiento en sí de la investigación, de la instrucción del expediente no cambió, solo que ahora no lo hacemos nosotros, pero siempre va al Tribunal de Servicio Civil en el caso del título primero y al Tribunal de Carrera Docente en el caso del título segundo. Y también hay una serie de... Tal vez, Ruti, el procedimiento está, pues estaba establecido, ahora dan la posibilidad como de que lo adecúen, pero la ley Marco sí estableció como uno especial y está después del artículo donde te indiqué que estaban las sanciones, ¿verdad? Es el 21 de la ley Marco para referencia, ¿verdad? Donde pues dan la base en la cual debe cumplirse para términos pues de debido proceso y todo lo demás. Creo que es importante hacer esa acotación. Sí, esa acotación, sí, claro. Sí, porque esto son temas que en realidad son tan amplios a veces que cuesta un poco sintetizar y a veces hay que leer mucho para entenderlos bien, pero yo creo que hemos hecho un buen resumen. Bien, muchísimas gracias, Andrea. Esperamos poder contar más adelante, ¿verdad? En algún otro podcast. Y bueno, a nuestra audiencia les recordamos que en la descripción del vídeo encontrarán los enlaces a la normativa relacionada con este tema, básicamente la Ley de Empleo Público. Y para nuestro siguiente podcast estaríamos entrando en una nueva dimensión de la Ley Marco, que es la gestión del desarrollo, concretamente la normativa y proyectos en el campo de la capacitación. Les invitamos a suscribirse, a compartir nuestros podcasts con sus contactos y nos vemos en una siguiente entrega. Hasta pronto.